Imaginemos a un hombre que convenció a miles de personas para que entregaran los ahorros de toda su vida, prometiéndoles una riqueza inimaginable en cuestión de semanas. Este hombre, con un encanto lanudo, cautivó a toda una nación. Pero detrás de su personalidad magnética se esconde uno de los fraudes financieros más infames de la historia, el esquema Ponzi. Esta es la historia de Charles Ponzi, el estafador cuyo nombre se convirtió en sinónimo de engaño financiero. Charles Ponzi nació como Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi, el 3 de marzo de 1882, en Lugo, Italia, en una familia de recursos modestos. Sus padres, trabajadores pero luchadores, inculcaron en el joven Charles el deseo de superar sus circunstancias humildes. Sin embargo, su educación nunca floreció del todo. A pesar de su aguda inteligencia, la atención de Ponzi a los estudios decayó y pasó más tiempo soñando con la riqueza que centrándose en sus actividades académicas. En 1903, a la edad de 21 años, Ponzi tomó la fatídica decisión de abandonar Italia y trasladarse a Estados Unidos. Armado con solo $2,50, después de apostar la mayor parte de los $200 que le había dado su familia, se bajó del barco en Boston, ansioso por perseguir el sueño americano. No sabía que este sueño pronto se convertiría en una pesadilla para miles de inversores. Los primeros años de Ponzi en Estados Unidos estuvieron marcados por una serie de fracasos. Aceptó trabajos de baja categoría como camarero, dependiente de tienda y lavaplatos, sin encontrar nunca su lugar. No pasó mucho tiempo antes de que tuviera problemas con la ley. El primer roce de Ponzi con la actividad criminal se produjo cuando intentó falsificar un cheque, lo que lo llevó a prisión por un breve periodo en Canadá. Después de su liberación, Ponzi regresó a los Estados Unidos decidido a reinventarse. Se mudó a Boston, donde conoció y se casó con Rose Gnecco en 1918, hija de una familia de inmigrantes italianos. A pesar de su matrimonio, la seguridad financiera siguió eludiendo a Ponzi. Probó suerte en varios proyectos comerciales, todos los cuales terminaron en fracaso. Sus ambiciones, sin embargo, nunca flaquearon. Y fue durante este periodo que a Ponzi se le ocurrió la idea que cambiaría todo. En 1919, Charles Ponzi se encontraba en un momento decisivo en su vida. Después de años de luchar con trabajos sin futuro y empresas fallidas, se encontró trabajando en una empresa de importación y exportación, donde aprendió por primera vez sobre los cupones de respuesta internacionales, IRC. Estos cupones eran utilizados por personas para pagar por adelantado el envío en un país y canjear la cantidad equivalente en otro, lo que permitía a los remitentes incluir el costo del envío de devolución en sus cartas. Si bien los IRC en sí no eran nada extraordinario, la aguda mirada de Ponzi captó algo que otros habían pasado por alto: el potencial de ganancias a través del arbitraje cambiario. Después de la Primera Guerra Mundial, muchas economías europeas eran inestables y los tipos de cambio fluctuaban enormemente. Ponzi se dio cuenta de que los IRC podían comprarse a bajo precio en países como Italia, donde la inflación había devaluado la moneda, y luego canjearlos en Estados Unidos por sellos postales de mucho mayor valor. En teoría, esto presentaba una oportunidad legítima para explotar las diferencias en las tarifas postales internacionales, y Ponzi creía que podría obtener enormes ganancias. Ponzi hizo algunos cálculos rápidos y teorizó que el retorno de la inversión podría llegar al 400%. Pensó que comprando IRC al por mayor a precios más bajos en Europa y vendiéndolos en Estados Unidos a un precio más alto, podría obtener enormes ganancias. A primera vista, este plan parecía plausible. Sin embargo, la logística de comprar, enviar y canjear los IRC a la escala necesaria para que su plan funcionara era desalentadora, si no imposible. En lugar de abandonar la idea,
Ponzi vio una oportunidad aún más lucrativa: convencer a los inversores de que le dieran su dinero, con la promesa de altos rendimientos, sin utilizar los IRC en absoluto. La brillantez de su estafa residió en su simplicidad. Prometió a los inversores potenciales que podrían duplicar su dinero en solo 90 días. Todo gracias a este revolucionario modelo de arbitraje. En realidad, Ponzi no estaba comprando IRC, simplemente estaba usando dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores, creando la ilusión de éxito. En diciembre de 1919, Ponzi lanzó su primera empresa comercial oficial, llamándola The Securities Exchange Company. Comenzó contactando a conocidos y amigos, vendiéndoles la idea de invertir en su sistema de cupones postales. Sus promesas eran tremendamente ambiciosas. Garantizó a los inversores un retorno del 50% de su inversión en solo 45 días o un retorno del 100% en 90 días. Esta era una oferta que parecía demasiado buena para rechazarla, especialmente en una época de incertidumbre económica de posguerra. Los inversores iniciales de Ponzi se emocionaron cuando recibieron sus ganancias y muchos de ellos optaron por reinvertir sus ganancias, creyendo que la operación de Ponzi era una mina de oro legítima. Rápidamente se corrió la voz y pronto más personas hicieron fila para entregarle su dinero a Ponzi. Sus oficinas en Boston se vieron inundadas de inversionistas ansiosos, desde empresarios locales hasta inmigrantes que esperaban hacer una fortuna rápida. A principios de 1920, el plan de inversiones de Charles Ponzi había comenzado a descontrolarse, pero de la mejor manera posible, desde la perspectiva de Ponzi. Recibía enormes cantidades de efectivo diariamente, con inversores provenientes de todos los ámbitos de la vida. La mayoría se sintió atraída por los entusiastas testimonios de amigos y familiares que ya habían obtenido ganancias aparentemente fáciles. Ponzi mantuvo la operación funcionando sin problemas, pagando los rendimientos prometidos a los primeros inversores utilizando dinero de los nuevos, lo que alimentó aún más los rumores en torno a su empresa. En tan solo unos meses, el negocio de Ponzi pasó de ser una operación de poca monta a un fenómeno financiero en toda regla. Su nombre estaba en boca de todos, especialmente en el área de Boston, donde se convirtió en una especie de celebridad local. Mejoró significativamente su estilo de vida y compró una gran mansión, autos caros y ropa fina. Ponzi, el que alguna vez fue un inmigrante en apuros, ahora vivía una buena vida. La oficina de Ponzi era un caos. Cada día, cientos de personas acudían a entregar los ahorros de toda su vida. En un momento dado, Ponzi recibía hasta $250,000 al día, una suma astronómica en ese momento. A medida que el dinero entraba, Ponzi amplió sus operaciones y contrató más empleados para ayudar a gestionar la creciente demanda de inversiones. También contrató agentes para que trabajaran a comisión, atrayendo nuevos inversores y prometiéndoles una parte de las ganancias. Esta rápida expansión hizo que pareciera que el negocio de Ponzi era legítimo y estaba en crecimiento. La ilusión de legitimidad se vio reforzada aún más por la generosidad de Ponzi. Donó grandes sumas de dinero a organizaciones benéficas locales y utilizó su nueva riqueza para retribuir a la comunidad de inmigrantes italianos que alguna vez lo había apoyado. Para muchos, Ponzi parecía una historia de éxito hecha por él mismo, alguien que había descifrado el secreto de la prosperidad financiera. Fue esta imagen la que le permitió defenderse del escepticismo inicial. Sin embargo, detrás de escena, el esquema de Ponzi estaba al borde del colapso. Si bien continuó pagando a los primeros inversores, en realidad no estaba ganando dinero con actividades comerciales legítimas. Toda la operación fue un clásico esquema piramidal. Ponzi solo podía seguir pagando ganancias mientras siguiera entrando dinero nuevo. Mientras el flujo de efectivo se mantuviera fuerte, todo parecía estar bien.
Pero si los inversores alguna vez comenzaran a exigir la devolución de su dinero en masa, todo el plan se desmoronaría. Un defecto crítico del esquema de Ponzi fue el gran volumen de IRC que habría necesitado comprar y vender para cumplir sus promesas. Los expertos financieros comenzaron a sospechar de las afirmaciones de Ponzi. Para que Ponzi pudiera ofrecer el tipo de beneficios que prometió, habría tenido que comprar y canjear millones de IRC. Pero en realidad, solo un pequeño número de IRC circulaban a nivel mundial, y Ponzi nunca había realizado las compras postales masivas necesarias para que su operación fuera legítima. En el verano de 1920, el imperio Ponzi empezaba a atraer no solo inversores, sino también la atención de los medios de comunicación y los reguladores gubernamentales. Aunque Ponzi había logrado esquivar consultas menores haciendo alarde de su riqueza y demostrando que efectivamente estaba pagando a los inversores, las dudas sobre la viabilidad de su plan iban en aumento. Entre los que comenzaron a investigar su operación se encontraba el periodista financiero Clarence Barron, editor del Wall Street Journal. Barron empezó a sospechar especialmente cuando se dio cuenta de que, a pesar de la extravagante riqueza de Ponzi, no había invertido ni un solo centavo de su propio dinero en su propio plan. Además, el análisis de Barron concluyó que para que la operación de Ponzi fuera sostenible, tendría que haber comprado casi 160 millones de IRC. Sin embargo, solo se habían emitido unos 27.000 IRC en todo el mundo. Claramente, algo no cuadraba. El 24 de julio de 1920, el Boston Post publicó una importante exposición cuestionando el modelo de negocio de Ponzi y destacando el análisis de Barron. El artículo conmocionó a Boston y provocó una ola de pánico entre los inversores de Ponzi. Cientos de personas acudieron corriendo a sus oficinas exigiendo la devolución de su dinero. Ponzi, siempre el showman, logró calmar temporalmente a las masas al continuar pagando a los inversores, utilizando a menudo grandes sumas de efectivo para asegurarles su solvencia. Pero bajo la superficie, el plan se estaba desmoronando. Pronto, Ponzi se encontró bajo investigación por parte del gobierno federal. El Servicio Postal de Estados Unidos y las autoridades estatales comenzaron a investigar los registros financieros de Ponzi y, en cuestión de semanas, su operación se consideró insostenible. Los investigadores descubrieron que, si bien Ponzi había recibido millones de dólares de inversores, había poca o ninguna evidencia de que alguna vez hubiera invertido en IRC. De hecho, la mayor parte del dinero simplemente circulaba de un inversor a otro, y Ponzi se quedaba con grandes sumas para sí mismo. El 12 de agosto de 1920, Ponzi fue finalmente arrestado por fraude postal. Sus activos fueron congelados y sus oficinas cerradas. El hombre que alguna vez fue aclamado como un genio financiero, ahora quedó expuesto como un estafador. La investigación reveló que Ponzi había acumulado alrededor de 15 millones de dólares de decenas de miles de inversores, pero debía mucho más de lo que jamás podría pagar. El castillo de naipes que había construido con tanto cuidado se derrumbó en cuestión de días. El arresto de Ponzi conmocionó al mundo financiero. Miles de inversores, muchos de los cuales habían confiado a Ponzi los ahorros de toda su vida, quedaron en la indigencia. En total, el esquema Ponzi resultó en una pérdida estimada de 7 millones de dólares, equivalente a cientos de millones en la moneda actual. La rápida caída de Ponzi fue un claro recordatorio de los peligros de la codicia desenfrenada y la fe ciega en promesas financieras demasiado buenas para ser verdad. Los inversores que alguna vez lo habían aclamado como un mago financiero, ahora lo veían como lo que era: un maestro manipulador que había explotado su confianza para beneficio personal. A pesar de su arresto, Ponzi se mantuvo desafiante.
En entrevistas, continuó insistiendo en que su negocio era legítimo y culpando a los medios y a sus críticos por su caída. Incluso afirmó que si se le hubiera dado más tiempo, podría haber cumplido sus promesas. Pero la verdad ahora era innegable. Ponzi había orquestado uno de los fraudes financieros más grandes de la historia, y su nombre siempre estaría asociado con planes que se aprovechan de la codicia humana. Con el arresto de Charles Ponzi en agosto de 1920, el mundo financiero observó con gran atención cómo el hombre detrás de uno de los planes financieros más notorios de la historia era llevado a juicio. El ascenso de Ponzi había sido meteórico, pero su caída fue rápida y devastadora. Cuando las autoridades lo detuvieron, el imperio de Ponzi se había desmoronado, dejando atrás a miles de inversores financieramente arruinados, un rastro de engaños y una persistente sensación de traición. Ponzi enfrentó múltiples cargos de fraude, pero la acusación más grave fue la de fraude postal, un delito federal que conlleva severas penas. Los fiscales federales se centraron en el uso fraudulento del sistema postal por parte de Ponzi para solicitar inversiones, argumentando que había utilizado el correo para engañar a los inversores, haciéndoles creer que su plan IRC era legítimo. A pesar de la naturaleza carismática de Ponzi y de las continuas afirmaciones públicas de que su negocio simplemente había afrontado un mal momento, las pruebas en su contra eran abrumadoras. En noviembre de 1920, Ponzi se enfrentaba a un juicio federal. Al principio, Ponzi se mantuvo confiado. Contrató a un equipo legal de primer nivel y proclamó su inocencia. Afirmó que siempre había tenido la intención de devolver el dinero a sus inversores, insistiendo en que si se le hubiera dado más tiempo, su plan habría funcionado. El equipo de defensa de Ponzi intentó argumentar que no había cometido ningún delito intencional, sino que simplemente había prometido demasiado y no pudo satisfacer la demanda debido al volumen de inversión imprevisto. Sin embargo, la fiscalía pintó un panorama diferente. Demostraron que Ponzi nunca tuvo intenciones legítimas de sacar provecho de los IRC en primer lugar. El plan no era más que una estafa hábilmente disfrazada, en la que Ponzi utilizaba el dinero de los nuevos inversores para pagar a los anteriores. Se trajeron testigos para testificar sobre las prácticas engañosas de Ponzi, incluidos empleados de su Securities Exchange Company y expertos financieros que explicaron la imposibilidad de sus afirmaciones con respecto al arbitraje del IRC. Después de cumplir su sentencia federal, Ponzi salió de prisión en 1924. Sin embargo, su libertad duró poco. Tan pronto como salió, Ponzi se encontró nuevamente en problemas, esta vez con las autoridades estatales de Massachusetts, que habían presentado cargos adicionales de fraude en su contra. Ponzi fue declarado culpable de los cargos estatales y sentenciado a 9 años más de prisión. Sin embargo, Ponzi pagó la fianza y, antes de ser encarcelado nuevamente, huyó a Florida, donde una vez más buscó reinventarse. La siguiente gran estafa de Ponzi aprovechó el auge inmobiliario de la década de 1920 en Florida, donde los precios de la tierra se estaban disparando. Una vez más, Ponzi aprovechó el frenesí especulativo de la época. Lanzó un nuevo plan, afirmando vender a los inversores extensiones de tierra en Florida. ¿El truco? La mayor parte de la tierra que vendió Ponzi estaba bajo el agua o prácticamente no tenía valor. Prometió a los inversores grandes ganancias, vendiéndoles pequeñas porciones de pantanos de Florida, que falsamente representó como bienes inmuebles valiosos. Ponzi utilizó las mismas tácticas que habían funcionado también en Boston: prometer altos rendimientos, generar entusiasmo y utilizar dinero nuevo para pagar a los inversores anteriores. A pesar de su arresto anterior y su notoriedad, Ponzi logró convencer a la gente de invertir en sus acuerdos de tierras en Florida. Pero al igual que antes,
El plan finalmente se desmoronó. Los inversores comenzaron a darse cuenta de que les habían vendido terrenos sin valor y Ponzi, una vez más, se encontró enfrentando cargos de fraude. En 1926, Ponzi fue arrestado en Florida por su participación en esta estafa de tierras. Fue declarado culpable de fraude, siendo la tercera vez que Ponzi es llevado a juicio por sus planes financieros. Ponzi fue sentenciado a 1 año de prisión, pero una vez más sus problemas estaban lejos de terminar. Al cumplir su sentencia por la estafa de tierras en Florida, Ponzi finalmente fue deportado de los Estados Unidos en 1934. El gobierno federal se había cansado de las constantes intrigas y fraudes de Ponzi, y después de su último periodo en prisión, las autoridades decidieron despojarlo de su residencia. Como inmigrante italiano que nunca se había naturalizado como ciudadano estadounidense, Ponzi fue devuelto a la fuerza a su tierra natal. Para Ponzi, esto marcó el fin de su sueño americano. El país, que alguna vez le había ofrecido oportunidades ilimitadas, ahora lo había descartado como un criminal. De vuelta en Italia, Ponzi era un hombre destrozado. Su reputación de estafador lo había perseguido a través del Atlántico y luchó por reconstruir su vida. Aunque la historia de Ponzi en Estados Unidos había terminado, su vida criminal no terminó ahí. En Italia, Ponzi aceptó un trabajo en una compañía aérea bajo el gobierno fascista de Benito Mussolini. Ponzi fue contratado para administrar la oficina de la aerolínea en Brasil, pero incluso en este nuevo cargo, su inclinación por la corrupción continuó. Pronto se vio implicado en un escándalo financiero relacionado con la mala gestión de los fondos de las aerolíneas. Charles Ponzi pasó sus últimos años viviendo en la pobreza en Brasil, muy alejado de la riqueza y notoriedad que alguna vez había disfrutado en Estados Unidos. A finales de la década de 1930, su salud se había deteriorado significativamente y vivía casi en la miseria. Pasó sus últimos días como una figura oscura, apenas recordada por el mundo que alguna vez estuvo cautivado por sus planes. En 1949, Charles Ponzi murió sin un centavo en un hospital benéfico de Río de Janeiro. Su muerte marcó el capítulo final de una vida definida por la ambición, el engaño y la codicia. Los esquemas de Ponzi habían arruinado miles de vidas, pero su nombre se había convertido en sinónimo de fraude financiero. El término esquema Ponzi es ahora parte del léxico mundial, un crudo recordatorio de los peligros de las promesas demasiado buenas para ser verdad. A pesar de su legado criminal, la historia de Ponzi sigue sirviendo como advertencia tanto para inversores como para reguladores. Sus planes revelaron las vulnerabilidades de la naturaleza humana, nuestra susceptibilidad a la codicia, nuestra voluntad de confiar sin la debida diligencia y la facilidad con la que los charlatanes pueden manipular incluso los sistemas financieros más sofisticados. El legado duradero de Ponzi es su nombre, siempre ligado a un método de fraude que todavía atormenta a los mercados financieros en la actualidad. Desde el enorme esquema Ponzi de Bernie Madoff en la década de 2000 hasta fraudes a menor escala, la fórmula Ponzi sigue siendo notablemente efectiva. Aunque las regulaciones financieras se han vuelto más estrictas, el atractivo de obtener ganancias rápidas y fáciles continúa atrayendo a las víctimas a la misma trampa que Ponzi perfeccionó hace más de un siglo. El nombre de Charles Ponzi se ha convertido en sinónimo de fraude financiero. El término esquema Ponzi se utiliza ahora para describir cualquier estafa de inversión que se base en el uso del dinero de nuevos inversores para pagar rendimientos a inversores anteriores. La audacia y el encanto de Ponzi le permitieron manipular a miles de personas, dejando un rastro de ruina financiera a su paso. Si bien el esquema Ponzi no fue el primero de su tipo, fue, con diferencia, el más notorio de su época. Su capacidad para capturar la imaginación del público y crear una fachada de riqueza y éxito
sirve como advertencia sobre los peligros de la codicia ciega y el atractivo del dinero fácil. Incluso hoy en día, los ecos de la estafa de Ponzi se pueden ver en los fraudes financieros de hoy en día. La historia de Charles Ponzi es un recordatorio atemporal de que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. El ascenso y la caída de Charles Ponzi es una historia de ambición, codicia y engaño a una escala inimaginable. Era un hombre que vino a Estados Unidos en busca de una vida mejor, solo para convertirse en uno de los estafadores más infames de la historia. Su historia es un claro recordatorio de que detrás de todo plan de enriquecimiento rápido existe el potencial de la ruina. El legado de Ponzi perdura en el mundo financiero, donde su nombre sirve como advertencia a los inversores sobre los peligros de los esquemas fraudulentos. Aunque la vida de Charles Ponzi terminó en desgracia, su historia sigue siendo un capítulo fascinante en la historia del crimen y las finanzas.